Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Brenda Monzón, directora de la FILIC, Feria de la Cultura, desde Guatemala, transmitiendo para toda Centroamérica y para todo el mundo, quien nos quiera ver. Hoy tenemos un invitado muy especial. Sé que para ustedes es extraño vernos miércoles porque ya nos acostumbramos a estar compartiendo con ustedes los jueves en los diálogos centroamericanos, pero hoy tengo a un amigo al que quiero muchísimo, de verdad. Tenemos una amistad formada desde hace varios años, quizás unos 6 años, gracias a las redes sociales. Así que a Sergio Minore, Hito Minore, desde Argentina, te abrazo, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo a la andás, FILIC. Brenda? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, bien, nuevamente haciendo cosas juntos. Haciendo cosas juntos. Mira que desde 2014 viniste a Guatemala, ¿verdad? Sí. 2014 fue No, que... 2015, 2014 me invitaste y Sí. estuve hasta último momento tratando de conseguir el apoyo, digamos, para el Ujú. viaje. Y bueno, no se dio y sí se dio al año siguiente 2015, sí, 2015, hace cinco Lo que años. sucede, bueno, les cuento, Sergio Minore, Hito Minore, que por cierto, a quienes me siguen en mis cuentas, en mis redes sociales, Sergio es el culpable de que yo venda la cultura en Guatemala como la vendo. Y que de pronto que no tengo plata para hacer la feria y que un calendario con fotografías de Brenda y quien me lo aconsejó fuiste tú, eres un genio, porque si no he vendido nada, El por lo genio menos no te maligno. voy a... Bueno, quito Los eso. puritanos me ojos. ¿Perdón? Los ¿Qué dices? puritanos me odian, soy el genio Ah, no, maligno. pero por supuesto. Bueno, pero Hito es una persona muy activa en temas literarios y en temas culturales en Argentina. Ha participado con varias editoriales, colabora con varias de ellas, también organiza eventos literarios como parte de los organizadores de la Feria del Libro Heavy Metal, pero también escribe para niños, escribe un montón de cosas. Así que, Hito, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo fue que iniciaste en las letras? Antes de presentar formalmente tu libro, que estoy muy emocionada de presentar acá, Un vampiro a dieta, pero cuéntanos un poco de ti. ¿Qué es lo que haces? ¿De dónde vienes? ¿Por qué lo estás haciendo? Bueno, yo básicamente lo que es mi paso por la literatura es de toda la vida. Desde muy chico digamos, de la escuela primaria, era una persona que le gustaba leer, que le gustaba escribir, escribía mis primeras revistitas eran así de consumo familiar, digamos, y algunos poemas, y bueno, empecé la primera fascinación, digamos, el primer llamado de la naturaleza artística fue a partir de ir a ver un recital de Soda Stereo, en ese momento que sacaban su cuarto disco, que era Doble Vida. Y nada, yo quedé muy impactado, me gustaba ya escribir algo, tenía ideas de lo que era la música y yo, y empecé a estudiar guitarra para hacer canciones como las hacía mi héroe, que era Gustavo Cerati, al que ustedes seguramente conocen porque tuvo bastante trascendencia por Centroamérica. Bueno, a partir de ahí empecé a hacer música, empecé a escribir mis canciones, tenía mis grupos, al principio más en lo que era el post-punk, tipo Soda Stereo, y después sí, ya heavy metal, y empecé a escribir mis libros, y mi primer libro salió en el año 2000, no, en el año 1995, que yo era muy joven, tenía 19 años, y saqué mi primer libro, que era una obra muy independiente, hecha de forma no casera, porque había salido por una imprenta, pero sí que la había editado yo, digamos, como el editor del libro. Así que me comí todos los errores, me lo comí yo, porque no tenía corrector, no tenía editor, o sea, yo mismo era el corrector, el editor de todo, de un libro de un autor de 17, 18 años. Así que bueno, le tengo mucho cariño a ese libro y lo vendía por las calles, por las plazas, por las playas. Iba a la playa de la costa acá argentina a venderlos y empecé a sacar libros. Cada un año sacaba un libro, en el 96, después en el 97, en el 99. Y después me fui volcando más que nada siempre, si bien escribía y publicaba poesía, también me gustaban los cuentos, la narrativa. Y intentaba con la narrativa, pero no publicaba nada. Eh, Recién en el 2008 saqué mi primer libro y mi primer libro de narrativa fue un libro infantil.
Cuando empecé a escribir narrativa, primero escribía narrativa, digamos, muy en la beta de Bukowski, de ese tipo de autores, y después me empecé a gustar, me empecé a enamorar de la literatura infantil a partir de que era un mundo de posibilidades nuevas. La literatura formal, digamos, por decirlo de alguna manera, no me permitía esta manera de jugar que sí me permitía la literatura infantil. De hecho, muchos de los libros que más me gustan son de literatura infantil. Y saqué un libro que se llama Muriel tiene una visita, que es una historia de una nena, y salió en una editorial del interior de acá de la Argentina, no de Buenos Aires, sino en Rosario. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir escribiendo literatura infantil? Había sido como una vez un experimento, y como que me propuse empezar a escribir, y con un amigo hicimos un dúo que llamó Fábrica Cuentos, que él era dibujante, sigue siendo dibujante, sigue vivo. Sacamos 2 libros, escribimos 2 libros y los publicamos, y un proyecto muy lindo porque íbamos a los lugares, específicamente, el método era llevarle la literatura a los chicos. Entonces íbamos a las plazas, hacíamos como una representación del libro. Íbamos performatizados, digamos, íbamos disfrazados de obreros, que éramos fabricantes de cuentos, digamos, íbamos con un mameluco naranja, con un casco, con un libro de tamaño 1,5 metros, y abríamos el libro y se lo leíamos a los chicos. Fue un proyecto muy lindo, hicimos como 100 fechas, o sea, fuimos a muchas plazas, a muchos parques, comedores de la iglesia, comedores de villa, ustedes no sé si para el caso es lo mismo, acá la villa son digamos, los barrios muy pobres, muy carenciados, muchas villas, pero también hicimos en la Feria del Libro Infantil de la Ciudad de Buenos Aires, que es una feria muy importante, hicimos también ferias del interior, o sea, no discriminamos nada. Ya no lo están haciendo. No, eso fue un proyecto que duró entre el 2008 y el 2015, por ejemplo. Ya cuando fui a Guatemala, ya para esa época ya estábamos. Igual seguimos haciendo cosas juntos. Se veía muy interesante y siempre quise que lo hicieras acá, pero entiendo que... Sí, sí, y aparte, pero está bueno, quedaron algunos videos, quedó también una forma. Y ahí, en esas villas, cuando yo iba, me daba cuenta que lo que estaba haciendo era lo que yo llamaba la literatura social infantil. Esto es la literatura social, decía, esto es estar acá. Nosotros una vez me acuerdo, nos estábamos desvistiendo en un cuartito para ir a leerle a todos los chicos que estaban en la calle, y dijimos, bueno, esto es la literatura social, este es el aspecto social de la literatura, ¿no? Salir, poner el cuerpo y leer, y el contenido, obviamente. Entonces ahí se me ocurrió, me empezó a flotar esta idea de literatura social, y empecé a buscar otros antecedentes, y obviamente que tuvieran este contenido y esta beta, y bueno, ahí apareció obviamente Álvaro Yunque, que es, digamos, la figura central de la literatura a la que yo admiro. De hecho, estos 2 cuentos que habíamos hecho con Fábrica Cuentos, uno era un cuento que trataba sobre la muerte de la abuela, y que tenía que ver con el tocar la muerte, que es un tema medio difícil para la literatura infantil. O sea, empezamos arriba, ¿viste? Empezamos con un libro sobre la muerte. La verdad que comercialmente no tuvimos mucha cabeza, pero sí emocionalmente. Entonces ese libro estaba bueno, y después hicimos un libro de fútbol que tenía que ver con el tema de jugar en equipo. Y eso eran los que llevábamos. Y bueno, empecé a investigar, y después vino la invitación de una feria del libro en Cuba, un tiempito antes que fue la primera vez que viajé, y me invitaron a dar una charla sobre ese tema que yo estaba haciendo, y como que le di inicio a la investigación así, en viaje. Entonces lo investigué, la primera charla que di, que fue en Cuba, en La Habana, tuvo que ver con eso, acá empieza, este es el punto cero, y tenía que ver con Martí, porque obviamente el padre de la literatura infantil social es José Martí. Estuvo bueno porque entre el público estaba, creo que una nieta de Martí, que me dio su tarjeta, lo cual fue como una señal linda, una señal muy linda. Y bueno, y arranqué, ahí empecé, después fui a ¿cómo se llama?, a Ecuador, también me invitaron, ahí conocí a varias autoras que también estaban en la misma línea, y salió, bueno, logramos ir a Guatemala, logramos que suceda lo del viaje que hicimos con vos, en esa época era la Filwa, que la verdad fue una gestión buenísima, que yo siempre quedé muy agradecido porque obviamente, bueno, fue un espacio maravilloso, estar en el centro de la feria, y ahí presentamos Chamote también.
un Sí. libro de poesía. Me quedó una gran amistad con Pedro Chabajay, que es un autor mexicano, guatemalteco, Ujú. de San Pedro Laguna, que le vamos a sacar Ujú. un libro ahora a él, de que está en poesía sutujil y castellano, que lo hizo él. Eh, bueno, y quedó el vínculo con él. Y bueno, la verdad muy bueno, muy feliz. Y después, bueno, seguí escribiendo y me gané una beca en el Fondo Nacional de las Artes. Y ahí, pues ya la investigación era como muy esta cosa de ir en viajes buscando cosas, ir hablando, era una investigación oral. Y cuando salió lo de la beca tenía que de un año al otro, para cobrar nada. La plata de ahora, por ejemplo, $500, pues habrá sido el premio, no, no te creas que fue mucho más que eso. Eran 20.000 pesos en 3 cuotas, aparte no era mucha plata. Pero sí la tenía que cumplir. Entonces dije, bueno, aprovecho que tengo esta fecha límite y armo la investigación. Y esa investigación, que era muy así, como suelta, si se quiere, que mezclaba a José Martí del año 1878, 79, con autores actuales, le di un recorte y bueno, y salió, ya me quedó escrito este bodoque que también, que iba a salir, está todo que es la investigación que hice de literatura infantil entre 1888 no, 1889 y 1984. Le di un recorte como los primeros años, digamos, porque es cierto que después de los años 80 en adelante, digamos, es otro gran momento de la literatura infantil. Los primeros 100 años fueron como, si bien se fue instalando el género, no se fue desarrollando en todos los países o en todas las ciudades de la misma manera, y tampoco fue un gran desarrollo, sino que bueno, se fue creciendo. En los años 80, esta parte, hay un montón todos los años salen miles de libros infantiles en todos los países, incluso hay ferias específicas, bueno, como la tuya, ¿no? Que es una feria de literatura infantil directamente. Que las ferias infantiles son un fenómeno en los últimos 20 años. O sea, entonces no podíamos mezclar. Entonces, bueno, esa investigación que ya está cerrada, la tiene una editorial que le iba a sacar este año, o sea, que estuvo 2 años para darme el ok, le iba a sacar este año y justo empezó la pandemia, o sea que quedó ahí, pero calculo que saldrá el año que viene. Y yo ya estoy armando la segunda parte, que es más que tiene que ver con la actualidad, con esto que fui efectivamente recogiendo y la gente que fui conociendo en las ferias. Y bueno, se está haciendo, o sea, estoy haciendo algunos artículos que se están publicando en un instituto acá de la Ciudad de Buenos Aires, en que estoy de alguna manera becado, que es el Centro Cultural de la Cooperación, que me da el espacio como para que investigue y me facilita cosas, y una vez por año nos publican en sus anuarios, digamos, o sea que ya hay algunas cosas publicadas que están online, digamos, o en CD. Todavía ellos seguían sacando en CD-ROOM, que Oye, formato que... en la Sí. investigación que hiciste sobre la literatura infantil de América y que eso que era primero prácticamente inexistente, luego con Martí, luego que ya empezó a editarse un poco más, ¿encontraste temas de Guatemala? ¿Encontraste algo de nosotros para que, si no Sí, profundices, por lo menos nos des algo no, general? no, vos sabés que lo que más me llamó la atención en general de toda la investigación es lo difícil que fue conseguir material social, de literatura social, en todos los países. Pero sí, hay países como Guatemala que me costó muchísimo, pero que cuando descubrí un filón que estaba muy bueno y que sí, que está muy integrado a la política nacional, lamentablemente a las políticas nacionales que tenemos nuestros países, ¿no? Que son esas primaveras democráticas que aparecen, que duran poco y que después se tratan de borrar. O sea, toda esta investigación en sí es una investigación de la literatura soslayada. Hay muchos de estos autores que son totalmente desconocidos en muchos lados. A propósito, yo justamente de Guatemala lo que encontré fue lo que fue el fenómeno de la revista Alegría, que fue una revista y un proyecto estatal, digamos, de los gobiernos populares, de Arévalo y de Arbis, ¿Ves? eh, Ajá.
que esos 10 años que duró, que encima coincide con el mismo periodo que estuvo acá el peronismo, digamos, en la Argentina, y que también, igual tuvieron en cuanto a la literatura infantil, tuvieron diferencias. Creo que por el lado que la encararon ustedes, tenía un sentido más interesante, en el sentido que se instaló una literatura social que tomaba al niño como sujeto, ¿no? Anteriormente habían habido algunos libros, pero más que nada de índole didáctica, ¿no? Que era el libro que había sacado Mi Niño, Daniel Armas, que fue como el primer gran libro de la literatura guatemalteca, con algunas revistas también que también se llamaban bastante similar, El Niño. Pero bueno, con lo que fue los gobiernos populares, fue un semillero también de autores que después se fueron desarrollando, o sea, como que se le dio ese lugar a la educación, que es el lugar que se le suele dar a los gobiernos populares o a los gobiernos revolucionarios, como por ejemplo en el gobierno me llama la atención, me llama la atención un dato, ¿sabes? Que tú dices que empezó a dársele como que, a prestarle un poco más de importancia en los gobiernos populares. Entonces estamos hablando de la primavera democrática de Guatemala, en ese espacio. 1944 para Guatemala en octubre es una fecha importante porque ocurrió la revolución del 44, después de haber tenido prácticamente gobiernos militares acá y todo el pueblo se sublevó, todo el pueblo hizo una revolución, no importando clases sociales, trato, condición, nada, todo el pueblo se unió, pero derrocaron a quien estaba dirigiendo o mal dirigiendo el país, que era Jorge Ubico, y mandaron a llamar al doctor Juan José Arévalo Bermejo, que se había ido desterrado hacia Argentina y allá trabajaba en Argentina como profesor. Entonces viene acá y gana las elecciones y es el primer presidente democrático y se empieza a formar esta primavera democrática. Pero oye, tú me estás diciendo entonces que esta revista sale coincidentemente en el espacio en que estaba el peronismo allá en Argentina, pero ojo, claro, que Arévalo venía de Argentina. Entonces yo me imagino que traía acá ya mucha revolución de ideas y claro, ya se le había abierto la mente con otro mundo y quiso incorporar a Guatemala, entonces también mucho de lo que escuchaba y aprendía, ¿no? Sí, sí, incluso es interesante que cómo empiezan y cómo terminan, porque por ejemplo cuando terminan, me llamó mucho la atención por la similitud con el caso argentino. Cuando, bueno, yo anteriormente a esto había hecho una investigación sobre poesía del peronismo, de la poesía de puestos se llamó. Cuando derrocan al peronismo en Argentina, el primer gobierno de facto que viene, los militares prohíben por decreto nombrar el nombre de Perón, de Eva, de Perón, de sus familiares, la sigla, ¿cómo se llama? JP, PP, o sea, no se podía decir nada que tenga que ver con Perón, porque uno podía ir preso e incluso pagar una multa y podía ir preso hasta 5 años. Un decreto muy fuerte que duró 10 años, no se podía decir Perón. O sea, se podía decir el tirano de puesto, por ejemplo, pero no se podía pronunciar Juan Perón o Eva Perón o Viva Perón, menos que menos, nada. Ni cantar la marcha peronista, ni los cuadros, ni nada. Y cuando me llamó la atención, que ustedes también, que cuando, ¿cómo se llaman? Lo primero que hacen, hay un decreto que prohíbe la salida de la revista Alegría, ¿no? O sea, como también, o sea, deponen el gobierno, y lo primero, y vos decís, leyendo con el tiempo, un lector ingenuo, y ¿qué tiene que ver una revista infantil? ¿Por qué prohibieron una revista infantil? O sea, una revista infantil prohibida. Bueno, sí, tenía mucho contenido para prohibirla, ¿no? Tenía un contenido liberador de alguna manera o que hacía pensar a los chicos y bueno, fue intervenida, fue prohibida, digamos, por decreto y después sí hubo una segunda, después ahí habla Frida, porque a mí la que Frieda, perdón, me va a matar. La doctora Frida Morales sí. Barco, que es la investigadora de literatura infantil de Guatemala. Diana Morales Barco, sí. Yo estuve en contacto con ella, me pasó también información muy buena. Y bueno, sí, después vuelve la revista, un tiempito después, pero ya con otra tónica, ya lavada de cara, digamos, ¿no? O sea, sin la tónica que tenía durante el gobierno de Arévalo, Arbí, digamos, para decirlo de alguna manera.
Así que, bueno, sí, es muy interesante. Y después me pasó que me sigue costando conseguir material. Eh, es un material muy como es una literatura que apela al sujeto, a la subjetividad del niño, digamos, la literatura infantil está como tomada desde algún lugar, como en muchos casos, o didáctica, en su primer comienzo fue una literatura didáctica para que los chicos aprendan a leer, escribir, que estuvo a cargo de la iglesia. La primer literatura infantil estuvo a cargo de la iglesia, porque era una educación en valores, una educación para los niños, se hacía a cargo de la iglesia, y eso en España, y bueno, nos vino a nosotros, a todos los países con distinto nivel de fuerza, dependiendo de la cantidad de oro que tengamos. Nosotros en Argentina no teníamos oro, así que no vino mucho la iglesia en ese primer momento, pero a Perú, por ejemplo, que la tenemos al lado, los devastó, ¿no? Le venían con todos los barcos llenos de esos catecismos. Y bueno, y lo mismo en México, ¿no? O sea que vaciaron mucho por ahí. Pero, y esta literatura didáctica, y después una literatura que ya del siglo XX, que viene de la mano de Disney, digamos, del entretenimiento, ¿no? De tomar al chico como un espectador, un consumidor de historias formadas según lo que se supone que es el gusto del niño. Esta literatura, a la que yo me baso en la investigación, tiene que ver más que nada con otra literatura, con una literatura que lo toman al niño y a la niña como sujetos de acción, digamos, ¿no? Como los protagonistas de su historia. Por eso se tocan temas como que son difíciles, como por ejemplo la muerte, el abandono de los padres, la separación de los padres, bueno, un montón de cuestiones que está metida, en los miedos, los temores, que está metida en esa literatura, y que en muchos casos es una literatura que hace que los hace pensar y que puede ser perniciosa para determinado gobierno, ¿no? Al punto de cerrar una revista, como en el caso de ustedes. Hito, voy a aprovechar por acá, dice, hola, saludos desde Misco. Misco es uno de los municipios del departamento de Guatemala. Cari de Donis manda saludos. También manda saludos Rudy Alfonso Gómez Rivas. Rudy Alfonso es un personaje muy especial porque, aparte de ser escritor, de ser poeta, de ser editor, es educador también, pero sobre todo es el organizador del Festival Internacional de Poesía de Huehuetenango. De Aguacatán, Huehuetenango. Aguacatán, Huehuetenango es uno de los 32 municipios de Huehuetenango que Huehuetenango colinda con México. Es un departamento de Guatemala que colinda con México, pero está a 460 kilómetros de la ciudad capital, o sea, para ir aproximadamente nos hacemos entre 8 o 9 horas. Entonces, él anualmente organiza un festival, trae poetas, invita a poetas, hace todas las gestiones, se mueve mucho buscando y tocando puertas para poder llevar a los poetas a Huacatán y que los chicos compartan con ellos. Yo fui hace 2 años y tuve una experiencia hermosa porque me sorprendió que muchas niñas indígenas de 12 años escribieran poesía y una calidad de poesía increíble. Qué bueno, sí. Hermoso porque les está dando mucho mundo y los está haciendo pensar y les da esa libertad. Yo veo aquí a Huacatán, en 10 años, un semillero de poetas a nivel nacional e internacional muy importante. Entonces, el trabajo que está haciendo Rudy Alfonso es así muy bueno. Bueno, un gran abrazo para Rudy, que siga con su labor y bueno, ojalá algún día que volvamos a estar por allá, poder conocer esa parte también y poder ir con los chicos allá y las chicas. Bueno, ahora sí, hablemos de un vampiro a dieta, que este vampiro se quedó a dieta desde hace mucho tiempo, se quedó guardado y por alguna razón, allí está, tu más reciente libro, que esta es la presentación acá. Es la presentación oficial, digamos. Cuéntanos un poquito de Un vampiro a dieta, o léelo. Bueno, sí. Un vampiro a dieta, en realidad, yo, como te contaba, cuando escribía poesía, escribí narrativa y publiqué este libro Muriel, tiene una visita, en el 2008 y como que me agarraron ganas de hacer literatura infantil. Por un lado me rodeé de mi compañero y amigo Isidoro Duarte, con quien hicimos Fábrica Cuentos, o sea, estábamos haciendo estos 2 cuentos de Raigambre Social, habían 2 o 3 cuentos más, escribimos varias cosas en esa época.
que lo hacía con él ilustrado, y por otro lado yo tenía intención también de escribir otro tipo de cuentos, quizás no sociales, o sí que tienen un costado social, pero mínimo, quizás no. Eh, y bueno, un poco la idea era, yo trabajaba en una librería muchas horas en ese momento, era irme de la librería, dedicarme a la docencia y tener algunos meses más, quizás en el verano, bueno, tener un poco más de tiempo, de libertad, fuera del comercio, de la lógica comercial, que no tenía mucho tiempo de vida para escribir. Y uno de los proyectos que tenía era escribir un cuento que pasara con un vampiro en Buenos Aires, un vampiro, digamos, un murciélago vampiro en Buenos Aires. Está ambientado en Buenos Aires. Entonces renuncié a esa librería y me llevé un montón de ideas, ella y otras ideas más, y me fui con mi pareja a la costa a vender panes. O sea, el primer trabajo que tuve fue de vender panes en la playa, y ahí escribí en el 2009 este cuento que se escribió en enero del 2009 y que obviamente que después lo íbamos a hacer con Fábrica Cuentos, quedó ya como posterior, ya de por sí, porque habían otros proyectos antes. Y bueno, y después vino todo un aluvión de situaciones y de vida y de otros libros que fueron saliendo, y bueno, fue quedando, hasta que, bueno, apareció este otro dibujante, que es Mariano De Angelo, que es quien ilustró el libro, que tiene unas ilustraciones muy bonitas. Por ejemplo, no sé si se ve, a ver si se ve algo ahí. Bueno, acá hay uno de los vampiros. Acá hay otro de los vampiros. Bueno, él ilustró y con Clara Vetter hicimos este libro. Decidimos editarlo en este formato, ¿no? En este formatito, un pocket, para que también sea económico, pero es un libro muy bonito en su confección. La idea del sello de Pequeña Clara no es sacar solamente libros míos, sino que, bueno, salen estos dos libros y se está abriendo toda la colección de libros. Bueno, les voy a leer un poquito de Vampiro a Dieta. Como les decía, es un cuento que tiene que ver, que está arraigado en Buenos Aires. Hace pocos años, una criatura misteriosa se adueñó de las tranquilas noches de Buenos Aires. Lo sabían los gatos, que espían por las ventanas. Lo sabían los perros, que salen de paseo con sus dueños. Lo sabían los abuelos, que pasan el tiempo en los bancos. Pero sobre todo, lo sabían las palomas. Todos y cada uno de los habitantes de la Plaza de Congreso estaban enterados de que entre sus árboles se escondía un auténtico monstruo, un chupasangre. Se llamaba Gino y tenía los dientes afilados. Se llamaba Gino y era un seductor elegante y pálido. Se llamaba Gino y era un vampiro. Se había convertido en una verdadera pesadilla para las palomas que durante el día vivían en la plaza, alimentadas por las generosas manos colmadas de alpiste que le ofrecían los abuelos y los niños. Pero ni bien la oscuridad se apoderaba de la noche de Buenos Aires, los aleteos de Gino se entremezclaban con los ruidos de las bocinas de los autos y de los colectivos, y las palomas huían despavoridas. Algunas se escondían en los minúsculos huecos de los edificios, otras se hacían un lugar bajo los bancos de la plaza. El resto simplemente temblaba y se colgaba ajos y crucifijos. Pero siempre quedaban algunas, incautas y desprevenidas, palomas que estaban de viaje visitando la ciudad. Esas eran las presas más fáciles. En un abrir y cerrar de ojos se les aparecía Gino, con su porte seductor, con sus cabellos peinados a la gomina para un costado, con su roja y cautivante mirada, y de pronto sus puntiagudos colmillos hacían un festín de sangre inocente. En un santiamén, Gino las enroscaba en la membrana de una de las alas negras y se las llevaba a la infinidad de la noche espeluznante. Nunca se logró determinar a ciencia exacta cuál era el destino de las infortunadas aves, pero en rondas de palomas se llegaron a barajar varias hipótesis. Algunas decían que las transportaba a su castillo de Rumania para hacerlas trabajar como esclavas. Otras sostenían que las convertía en vampiras. Las más fantasiosas aseguraban que luego de chuparles la sangre, las cortaba en pedacitos y hacía una parrillada en el quincho del castillo para sus amigos monstruos. Lo cierto es que las palomas desaparecían y que todas, pero todas, tenían un miedo de novela. Hasta que una noche de tormenta, en un remanso bajo el árbol que detenía el tremendo aguacero, una espléndida y fabulosa paloma blanca bebía de un charco al costado. La visión de rayos X de Gino la divisó desde lo alto del cielo,
Entonces, a todo vapor, bajó hasta su encuentro. Se cubrió el pecho con un ala mojada y sin que se le despeinara un solo pelo de su cabellera, se acercó caminando lentamente a su presa. «Hola, Paloma», dijo en tono seductor. «No me llamo Paloma, me llamo Mina», exclamó ofuscada. Gino la miró perplejo. El ave irradiaba pureza. «¿Qué me mirás como un pavo? ¿No querés tomar un trago?», preguntó ella. «No, yo nunca bebo agua de la zanja», contestó misteriosamente Gino, aún detrás de su capa negra. «No te hagas el fino y enigmático, ¿querés? Y tomate un sorbo de agua que te vas a deshidratar. Toda la noche, volando y volando». Gino la miró más confundido aún, desde sus ojos rojos, como el fuego del infierno. La paloma prosiguió. «¿Vos sabías que tu cuerpo es 70% de agua? ¿Que necesitas una hidratación profunda para el tipo de actividad que realizás? Estás muy pálido, che. Necesitas tomar líquido para sentirte saludable y vital todos los días», remató la paloma. Gino, totalmente desorientado, solo dijo: «Chau, chau, nos vemos más tarde». Extendió sus alas y salió disparado hacia la profundidad del cielo. Esta situación sí que no se la esperaba. Una paloma guapa y desfachatada. «Qué imprudencia de su parte», pensó Gino, al llegar al hueco del campanario que usaba de castillo. «¿No se habrá dado cuenta de que soy un vampiro?». La arrogancia de la paloma altanera lo había impactado en todas y cada una de las oscuras partes de su maléfico cuerpecito. Al llegar la mañana, en su pequeño ataúd no podía conciliar el sueño. Mina, la paloma blanca, lo había impactado. Mina, la paloma valentona, lo había apabullado. Mina, la paloma encantadora, lo había enamorado. Entonces resolvió que esa misma noche debería hacer algo drástico. Tendría que comerse la paloma de un solo bocado, de lo contrario todo se podría ir de las manos. Ni bien la oscuridad se hizo presente en el cielo de Buenos Aires, Gino salió de su castillo, decidido a dar el gran paso. A todo o nada. Al llegar a la plaza del Congreso, la divisó desde lo alto con su roja mirada. Como un avión en picada, se abalanzó hasta la rama del árbol donde Mina estaba posada. «Hola, Mina, creo que no nos presentamos como es debido», expresó Gino con su voz cautivante. «Mi nombre es...». «Sí, ya sé quién sos», protestó interrumpiendo Mina. «Vos sos Gino, y sos un chupasangre malvado. Todo el barrio me habló de vos. Patán», exclamó con tono amenazante, alzando un ala. El vampiro se corrió del camino evitando el zarpazo, tremendamente asustado por el carácter de la paloma, pero tratando de no perder su compostura de auténtico galán, replicó: «¿No crees que es una noche única? Me gustaría invitarte a volar un rato conmigo». La paloma lo miró un momento, se sintió levemente atraída por la negrura brillante de su capa y contestó: «Bueno, pero un ratito nomás. Mañana me tengo que levantar temprano, que vienen unos chicos muy simpáticos con su abuelo a darme migas de pan». Gino la tomó del ala y la sacó a volar en medio de la inmensa oscuridad reinante, solo traspasada por el fulgor de la luna. Gino y Mina desplegaron sus alas uno al lado del otro. Gino y Mina conversaron de la vida, de música y de cocina. Gino y Mina volaron un largo rato y nunca dejaron de mirarse. Entonces llegaron al campanario. Gino creyó que esa era su oportunidad. Seducida a la plumífera, solo hacía falta clavar los colmillos en su cuello de blanca paloma y chuparle la sangre. «Ven, Mina, pasa a mi castillo», pronunció con su voz siempre enigmática. Al entrar la paloma, se tapó el pico con un ala. «¡Qué olor, madre mía! Abrí las ventanas. Ventiló un poco este chiquero». Gino se quedó pasmado. Tuvo ganas de abalanzarse sobre la yugular de Mina y matarla, pero simplemente no pudo. ¡Qué desperdicio de casa! No se puede ser tan desprolijo. Un piso tan bien ubicado, en pleno centro, y lo tenés así abandonado, oscuro, copas de sangre vieja a medio tomar, capas por todos lados, el ataúd abierto y desarmado, y este olor. Por favor, comprá saumerios». Gino, desconcertado, solo dijo: «Pero Mina, yo soy un vampiro». «¿Qué vampiro ni 8 cuartos? Vos sos un roñoso. Bien me hiciste el cuento con la capa súper brillante. Sos igual que el resto». Pero, Mina...». «Pero nada», gritó imperiosa. «Si querés seguir saliendo conmigo, vas a tener que ordenar esta cueva. Se acabó lo de andar girando de noche, aterrorizando al vecindario, y sobre todas las cosas, nada de sangre, ¿escuchaste? Si no, no me ves más una pluma». Gino la miró desde el fondo de sus ojos rojos, pero no con furia, ni sediento de sangre, sino más bien con mirada tierna, de vampiro enamorado. Mina lo observó antes de salir volando sobre la abertura del campanario y cediendo le dijo: «Si querés, yo te ayudo a ordenar. Venime a buscar pasado mañana bien temprano».
Gino se quedó aturdido y apesadumbrado. Al despuntar el alba, tampoco pudo dormir. Se había enamorado completa y perdidamente de esa paloma irreverente. Una lucha interna se desató en el fondo de su ennegrecido corazón. Gino era un vampiro y le gustaba atacar palomas. Gino era un vampiro y no podía matar esa paloma. Gino era un vampiro y estaba enamorado de una paloma. Entonces todo ese día y toda la noche pensando, debatiendo con su conciencia si comerse a Mina o casarse con ella, hasta que, al fin, la alborada del siguiente día lo vio salir nuevamente de su guarida rumbo a la plaza. Reluciente y recién levantado, voló un buen rato hasta que la divisó. Al llegar a su encuentro, con voz penetrante y sonora le dijo: ¿me ayudás a limpiar la casa? Así fue como Mina y Gino comenzaron un romance que perdura el día de hoy. La paloma fue al castillo del vampiro y juntos acomodaron el desorden, lavaron las copas sucias, armaron el ataúd, lo decoraron con florcitas y prendieron unos cuantos hornillos con fragancias florales para que se vaya el mal olor. A partir de ese día, Gino cambió radicalmente su dieta de sangre y vísceras por una natural combinación de maíz, alpiste y frutas frescas. Duerme de noche y sale a trotar todas las mañanas. Los colores resplandecen en su antiguo pálido rostro y las palomas ya no le temen. Ahora son sus amigas. Se juntan con él y comparten el alimento que le dan los ancianos. Sin embargo, a veces, cuando nadie lo ve, su instinto se apodera de la debilidad de su cuerpo y, disfrazado con mostachos y casco de bombero, se escapa de incógnito a un bar de Constitución a comerse un sándwich de morcilla. Pero nadie dice nada. Ahora es un vampiro bueno. Lo saben los gatos que espían por las ventanas, lo saben los perros que salen de paseo con sus dueños, lo saben los abuelos que pasan el tiempo en los bancos. Su nombre es Gino, el vampiro a dieta para los amigos. Ay, este es el vampiro. ¡Bravo! Muy bueno, me lo disfruté, no, nunca me hubiese imaginado ese final, que la paloma blanca al final doblegó al pobre vampiro. Dice Irene de Delgado: ya tengo miedo, me fascina, quiero ya conocer el final. Bueno, Irene de Delgado es una gran amiga de nosotros de la literatura infantil, es escritora, editora y es presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Sí, de la academia. Ya estaba diciendo yo la FILIC, pues bueno, uno no sabe, porque además es una persona y con la academia hicieron muy posible que este año se realizara la feria de la lectura. El año pasado nos recibieron allá en Panamá para hacer la presentación oficial de la dedicatoria y este año pues ella y algunos otros escritores y escritoras viajaron acá y compartieron con los niños y con otros escritores guatemaltecos y de otros países, así que muy agradecidos. Cari de Doni dice: hermosísimo, sí, me encanta. Me encanta porque sí se sale del típico cuento tradicional, el que últimamente estamos acostumbrados, que tú lo dijiste, que es el cuento de Disney. De pronto creo que nos ha invadido mucho esos cuentos importados, trastocados, y hemos dejado, no solo en Guatemala, sino en los diferentes países, hemos dejado un poco de lado la literatura propia, a los escritores propios, y es un poco el sentido de hacer estas charlas, estos diálogos. Te cuento que hemos estado haciendo diálogos por cada país centroamericano. El próximo, la otra semana, es Honduras, luego viene Guatemala, luego viene Panamá el 15 de octubre, y nos hemos encontrado con estas cosas que pasan comúnmente. Se conocen más otros escritores que los propios, y estamos muy inundados de la literatura de Disney, que no la satanizo en lo absoluto, pero sí creo que debemos de darle el tiempo y el espacio a nuestros escritores y nuestra literatura. Me encanta también que, siendo un libro infantil, toques temas que generalmente no se tocan, y eso me gusta. Yo creo que al niño, a la niña, hay que presentarles una realidad. No solo se puede hacer todo. A ver, no negarles que existen algunas cosas. Allí estás hablando del vampiro que chupa sangre y lo expones así crudo, y eso me gusta. No lo escondes, a pesar de que son personajes, claro, ¿verdad? Son animales hablando, pero le hablas claro a la niñez, y me gusta eso, que le haces pensar, que abres la mente. Excelente invitado, Siren, es un invitado de primer nivel. Cuéntanos un poco más de lo que ahora reflexionas de tu libro, o por qué se quedó guardado tanto tiempo y por qué no salió a la luz antes.
No, en realidad el libro, como te contaba, formaba parte, primero lo hice yo solo, pero formaba parte del proyecto Fábrica Cuentos y como sacamos otros 2 libros, este quedó un poco rezagado, este y otro más, que quedaron ahí y lo cierto es que quedó, se fue traspapelando y hace 2 años, o sea, lo volví a retomar, se lo compartí a un ilustrador nuevo y, y la verdad que sí, va a salir para marzo y para abril. En realidad él estaba trabajando en marzo y va a salir en abril en la Feria del Libro. Y bueno, nada, después vino la pandemia, entonces me lo quedé un tiempo más, ya no tanto tiempo. No sé, no es que se quedó guardado por algún motivo en especial, más allá de esto, fueron saliendo otros proyectos, no es que no salió nada en el medio. Y a veces pasa, ¿no? A veces uno produce de más, como quien diría, ¿no? Porque tenés más libros de los que podría dar. Igual me pasó que cuando él estaba por sacar, en abril pasa lo del coronavirus, y la culpa se la echan al vampiro, no al vampiro, al murciélago. Entonces dije, voy a sacar un libro de un murciélago justo en el momento que todo el mundo odia a los murciélagos. Entonces lo que hice fue pensar, digo, voy a buscar, porque esto del murciélago yo no me la creo. Y entonces empecé a encontrar y le puse 2 páginas más al libro, ¿no? Acá está, se llama Otras curiosidades sobre los murciélagos y sobre los vampiros. Entonces empecé a buscar, y bueno, y estos sí son datos, digamos, de enciclopedia, son datos de internet, no son datos propios porque son datos de biólogos, digamos, que no, que en realidad, bueno, ahora lo satanizan al vampiro, pero al murciélago, perdón, pero en realidad ellos desempeñan un papel ecológico vital como polinizadores, como controladores de plaga, insectos y pequeños vertebrados, que lo que ayudan también a la dispersión de las semillas, y también, o sea, también desmistifica, porque acá dice que cerca del 70%, o sea, hay un montón de especies, de subespecies digamos, lo que es el murciélago, y que es en un grado, en un porcentaje mínimo, los que se alimentan de sangre de otros, digamos, vertebrados, no sangre humana. Y bueno, pero en el imaginario está la idea del chupasangre. Eso por un lado, y por otro lado también, por el lado del vampiro, y por otro lado también lo que quería era contar la historia, digamos, una historia de vampiros, en donde, también más actual, ¿no? Donde, no con una protagonista femenina seducida y llevada a la rastra de la capa del vampiro, sino también una protagonista que se planta y cambia la situación de alguna manera, ¿no? Porque cambia la dieta, de hecho. Así que bueno, sí, quería jugar un poco con eso y hacer algo más divertido, más que de otro lado. Muy bien. Aquí Cari de Dones dice, hermoso libro, historia es algo poco común, ya que normalmente los cuentos así siempre terminan iguales. Esto fue espectacular. No entiendo cómo más personas no se han conectado para ver este enlace. Una pregunta, Brenda, ¿a qué te refieres con satanizar cuentos de Disney? Bueno, pues no quiero decir que son malos, pues no te quiero decir que no hay que leerlos. Simplemente de que nos ha inundado el mercado y no nos ha dado la oportunidad de mostrar a nuestros propios escritores y nuestra propia literatura. Por acá dice Dagoberto Chun Concepción, un gran amigo, maestro de teatro, escritor, narrador, organizador de Mar de Cuentos de narración oral allá en Colón, Panamá. Un saludo desde Colón, Panamá. Brenda Monzón, felicitaciones por sus excelentes iniciativas y su tenaz labor a favor de la literatura infantil y juvenil. Muchas gracias. Por acá dice Irene de Delgado, no solo la literatura infantil, también la juvenil, en los problemas que ya hemos estado hablando, varios niveles de lectura. Dice, los pobres murciélagos cargan con la culpa del COVID. Y dice Irene, está a la venta tu libro, quiero regalarlo a un vampiro panameño. ¿Cómo podemos encontrar el libro, no solo un vampiro a dieta, sino que los demás libros tuyos? Bueno, buena pregunta. Básicamente la poca distribución que tienen mis libros están en Buenos Aires, Argentina, digamos, pero sí podemos enviarlo por PDF. El PDF sí, porque la verdad también se puede vender por correo. Sí, si lo quieren, lo pueden comprar por correo. Lo que pasa es que alguna... Sí, ahora pasó el mail de la editorial, que es Clara ¿Y la Vetter. forma de pago?
la forma de pago sería por, claro, ahí está más complicado, porque habría que hacer por, ¿cómo se llama este? O puede ser PayPal. Western Union. No, PayPal no tengo. Sería Western Union, pero claro, lo que pasa es que el correo quizá va a ser más caro que el libro. El libro en sí sale algo así como $5, pero el correo va a salir 10. O sea, es como que ese es el tema. Pero si lo quieren, no hay problema, se comunican con Clara Vetter Ediciones, @yahoo.com.ar, Clara Vetter con B larga, ¿no? Y les mandamos el libro. Y si no, bueno, si no lo pueden, si es muy caro el correo, se puede mandar por PDF. No soy buen negociante, pero bueno. Pero si no, pueden buscar a Jito en Facebook como Jito Minore y le envían un Claro. mensaje. Y ahí, o si no, pues nos exactamente. envían un mensaje a nosotros y con mucho gusto nosotros hacemos el contacto, les compartimos el correo electrónico. Sería Jito Minore Facebook o claravetter@yahoo.com.ar el correo electrónico. Pues bueno, aquí dice Cari, sí, qué triste, por esa hipótesis varios murciélagos han muerto. Lo que pasa es de que, también nos ataca un poquito, vamos a ver, el desconocimiento. No le quiero llamar a otra palabra para no sonar pesado, pero el desconocimiento de las cosas. Yo acabo de hacer una tesis precisamente sobre la desinformación que corre en redes sociales y a veces nosotros como consumidores de información o de notas en redes sociales tampoco nos damos a la tarea de investigar un poquito más allá. Entonces, antes de que leamos algo y lo demos por sentado, creo que valdría la pena ahora con con esto tan hermoso que es Internet y que podemos entrar a cualquier navegador a investigar, pues investigar un poquito más para hacernos una idea, ¿no? Porque no solo pasa con los murciélagos, pasa con muchas otras cosas que les vamos echando la culpa de lo que no tienen. Fíjate, Jito, que aparte de lo que ya hemos hablado del libro, quiero retomar lo que habíamos hablado al principio, la investigación de literatura infantil y juvenil que tú has hecho de primera mano a los países donde has podido ir y que has entrevistado de forma oral a algunas personas. Me pareció muy hermoso esto de que cuando fuiste a Cuba a hablar sobre Martí, te encontraras a la nieta. Cuéntame un poco de eso. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Cómo ocurrió? Sí, Martí es un personaje. Sí, es una señora grande, una señora mayor. Y fui a una mesa que creo que se llamaba una merienda con escritores, algo así se llama. Y hablaron varios, yo ahí presenté el tema, presenté lo que iba a hablar, qué sé yo, y cuando termina se acercó y me dijo que ella era, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí que era nieta de Martí, y que bueno, como me felicitaba, me dio la mano y era una señora grande, digamos, también, ¿no? No sé cuántos años, pero sí una mujer mayor, y como que nada, me dio una tarjeta incluso, porque ella, hay toda digamos, se sigue el legado martiano, y hay como instituciones y demás, bueno, de esa de las instituciones que está ella, me dio la tarjeta, así que bueno, quedó ahí el contacto y estuvo buenísimo. Me encanta eso. Por acá dice, Cari, ¿en qué te inspiraste para crear esa historia con un personaje como el que creaste? En realidad quería ser un vampiro porteño, vampiro de Buenos Aires. A mí me gustan los vampiros, me gusta Drácula, de hecho, el nombre de la protagonista Mina es el mismo nombre de Mina, es el personaje de la chica de Drácula, digamos, ¿no? Cuando va Drácula es Maina, se dice, pero se escribe como Mina. Y acá la palabra Mina, en castellano rioplatense, significa chica. Es del lunfardo. Es una mina que está re buena, por ejemplo, es decir, bueno, una chica muy linda, ¿no? Pero tuvo la palabra mina tiene una connotación muy larga, porque en realidad la primera connotación fue negativa, porque la usaban los hombres que tenían minas, que eran los prostituyentes, digamos, ¿no? Los hombres que los cafillos, no sé cómo se llaman ahí, o sea, los que manejaban, tenían 3 o 4 chicas a las que explotaban sexualmente. Entonces se llamaban minas porque eran una mina de oro, ¿no?
Entonces la primera connotación es mala, es decir, esta es mi mina de oro. Pero después eso se fue con el tiempo diluyendo y queda como que las mismas chicas dicen, somos las minas. Entonces, una mina. Y en algún momento como que también en la historia, es decir, ¿qué haces mina? O sea, llamar a una mina como mina, es decir, yo no soy una mina, yo soy una señora, por ejemplo. Y acá el chiste, que pues muy porteño, el chiste es cuando dice, yo no me llamo Paloma, me llamo Mina. Porque Mina es la de Bela Lugosi, digamos, esta es la película. O sea, hay un jueguito, hay Mina es eso. Y Gino, porque bueno, Gino es un nombre italiano, digamos, y es un nombre, y los seductores, así como un seductor medio italiano, medio muy porteño, en Buenos Aires está lleno de italianos. Bueno, yo mismo soy de italiano. Y bueno, y de hecho hay un actor que también, que se llama Gino Reni, italiano, y que bueno, y que entonces fue como un homenaje a esos dos. Y sí, el vampiro es el Drácula, digamos, de Transilvania, nada más que en vez de estar en Transilvania, está en Buenos Aires. Y cuando se come el sándwich, le dicen morcilla, yo no sé si ahí lo conocen, la morcilla, bueno, sí. Es un sándwich, sí, entonces lo mismo, es de sangre, pero se lo come en un bar de Constitución, que es donde, digamos, como una parte bastante sórdida de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, como que se va, escapa y se va a Constitución a comer un sándwich. Yo en 2013 estuve en Argentina y sí, esa morcilla de Argentina es nada que ver con la que yo había probado acá en Guatemala o en otros países. La de Argentina es superior. Bueno, Jito, yo creo que ya llegamos al tiempo. Te agradezco mucho este espacio. Sabes que personalmente te quiero mucho y parte de este proyecto que has visto nacer, porque desde el inicio te lo comenté, eres parte de mis cómplices internacionales, que vas sabiendo todas las vicisitudes, porque también son las vicisitudes que allá pasan ustedes, en otros grados, en menor o mayor, pero creo que siempre los proyectos literarios y culturales tendemos los que organizamos a ser personas solitarias porque nos metemos de lleno en esto, estamos buscando siempre cómo encontrar apoyos económicos o logísticos, y tú te has enterado de primera mano cómo ha costado mantener vivo y a flote este proyecto de la Feria de la Lectura. Sin embargo, ya son 5 años y 5 años muy exitosos en los que hemos conocido a gente muy interesante y que el proyecto va creciendo. Así que yo en ese sentido te agradezco mucho tu amistad, te agradezco mucho tu cariño y esta comunicación tan linda. Las puertas de la Feria de la Lectura siempre están abiertas para ti y no pierdo la esperanza de alguna vez volverte a tener acá en Guatemala y también yo viajar a Argentina y poder estar allá contigo contando cuentos, yendo a charlar con grupos de personas y en este aprendizaje continuo en el que estamos metidos los que estamos en arte y cultura. Así que te mando un abrazo, espero que vuele mucho Gino y que Mina no se enoje más con él. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo sí, siempre agradecido con vos, siempre estuviste también desde el minuto cero de lo que fue la investigación de la literatura social, porque la verdad que cuando nos conocimos en el 2014 todavía no había ido ni a Cuba, nada, o sea, todavía no había empezado, pero ya estaban las intenciones de viajar a Guate. Y bueno, y se peleó 2 veces, y bueno, esto es así, somos gestores, gente que hace cosas y que tiene que conseguir recursos de como sea, y bueno, y no nos acompañan los estados, digamos. Me recuerdo de esa complicidad para que vinieras acá a Guatemala. Brenda, mándame una carta. Brenda, la invitación. Brenda, ahora tengo que volverla a ingresar. Brenda, esto. Brenda. No, es que fue una cosa hermosísima esa complicidad. Decirte, vienes a Guatemala porque vas a venir. ¿Cómo? No lo sabemos, pero vas a venir. Y fuiste a conocer Panajachel, Tikal y otros lugares. Sí, cuando aparece, a mí me gusta viajar, así que, y soy bastante arriesgado, como que no me gusta esa cosa de, si bien los días que estuve en Guatemala, la organización que vos estabas en Filua, me siguió un hotel re lindo y estuvo buenísimo en el centro de lo que es la ciudad de Guatemala, también aproveché aproveché, como me dieron muchos días, como yo pedí como extensamente, creo que viajé 2 días antes que empiece la feria y volvía 2 días después que termine. Entonces aproveché y sí, fui a parte de San Pedro Laguna, que es maravillosa,
toda esa parte de, ¿cómo se llama? Del lago De Cerolá, Panajachel. Atitlán, el lago Atitlán. Estuve en el lago Atitlán y ahí sí estuve en Panajachel, bueno, sí, en San Pedro Telmo, en San Pedro Laguna y en Panajachel. Y después sí fui a Tikal, que sí era una deuda, no podía irme de Guatemala sin ver las pirámides, digamos, de los mayas, no me lo podía perder. Fue un viaje aparte, fue todo porque fue un viaje largo de la ciudad hasta ahí, pero bueno, nada, aproveché de ir a Flores, a parar en Flores, a las Flores, perdón, que es al lado de Tikal, y sí, creo que fui a algún lado más, fui a Antigua, fui a varios lados, por eso estuvo buenísimo el viaje. Bueno, pues un gusto entonces, Gito. Ya te lo dije y te lo digo de nuevo, estas puertas están abiertas, te mando un abrazo, todo nuestro cariño y nos vemos pronto. Y a quienes nos han visto, un saludo especial, gracias. Y sigan compartiendo este video, por favor, sigan compartiéndolo para que más gente se entere y también sepa que puede comprar este libro y otros de Gito. Bueno, muchas gracias a vos, como te dije, y también saludos a todos los que intervinieron, porque intervino mucha gente. Un saludo.